Una grabación inquietante en la muñeca de su hija desata un misterio que lo conecta con un pasado que había olvidado. ¿Te atreves a descubrir la verdad? El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Martín entró en la habitación de Ana. La luz tenue de la lámpara iluminaba el caos habitual, juguetes regados por el suelo, libros abiertos en la alfombra y sobre la cama, la muñeca favorita de Ana, con el brazo colgando por un hilo. Con un suspiro, Martín recogió la muñeca. Observó el desgarro en su espalda, revelando un objeto metálico dentro. Intrigado, se sentó en la mesa del comedor con un destornillador. Al abrirla, encontró algo inesperado, un dispositivo pequeño, con cables enredados y un botón lateral. Sin dudar, presionó el botón. Un sonido estático llenó el aire antes de que una voz masculina, grave y apagada, emergiera. La hora se acerca. No confíes en... La grabación se cortó abruptamente. Martín frunció el ceño, reproduciéndola una y otra vez, sin éxito. La voz, sin embargo, le resultaba extrañamente familiar. Algo en su tono lo inquietaba profundamente, como si escuchara una advertencia destinada exclusivamente para él. Esa noche, mientras Ana dormía tranquila, Martín permaneció despierto frente al dispositivo. La grabación le daba vueltas en la cabeza, y una incómoda sensación lo invadió: aquello no era un simple juguete. A la mañana siguiente, Martín revisó con más cuidado la muñeca. No había marcas de fábrica que indicaran un origen inusual, pero el dispositivo parecía fuera de lugar. Guardó el aparato en su bolsillo y decidió no decirle nada a Clara por el momento. En el trabajo, no podía concentrarse. Las palabras de la grabación resonaban en su mente: la hora se acerca. ¿Qué significaban? Por la tarde, al recoger a Ana de la escuela, observó cómo la niña abrazaba con cariño la muñeca. «Papá, ¿la arreglaste?» «No del todo, pero pronto lo haré», respondió, evitando mencionar lo que había encontrado. Esa noche, Martín esperó a que Clara y Ana se durmieran para analizar nuevamente el dispositivo. Lo conectó a su computadora, pero el aparato no respondió. En un impulso, decidió abrirlo. Dentro, encontró un chip de almacenamiento. Lo conectó al equipo y, para su sorpresa, apareció un archivo de audio con la fecha de esa misma semana. Al reproducirlo, otra vez surgió la voz. «Tienes menos tiempo del que crees. Todo comienza donde terminó». Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ahora estaba seguro, esto no era una coincidencia. Martín no pudo dormir esa noche. Las frases de la grabación revoloteaban en su mente como mosquitos, y algo dentro de él le decía que había una conexión con su propia vida, aunque no lograba identificar cuál. Por la mañana, intentó actuar con normalidad. Clara notó su distracción. «¿Estás bien?», le preguntó mientras desayunaban. «Sí, solo un poco cansado», respondió con una sonrisa forzada. Más tarde, mientras jugaba con Ana, la niña mencionó algo que lo desconcertó. «Papá, ¿por qué siempre te pones triste cuando ves mi muñeca?» «¿Triste?» «No estoy triste, cielo». «Si lo estás. A veces, cuando me miras con ella, pareces como si quisieras llorar». Las palabras de Ana lo dejaron sin respuesta. Martín no recordaba haber tenido una reacción emocional con la muñeca, pero la insistencia de su hija encendió una alarma en su mente. Esa tarde, decidió revisar viejas fotografías familiares, buscando algún indicio que pudiera relacionarse con la muñeca. En una imagen antigua, tomada cuando él era niño, vio algo que le heló la sangre: la misma muñeca, en brazos de una niña que él no recordaba. La fotografía era vieja, con los bordes desgastados y colores deslavados, pero el detalle era inconfundible: la muñeca que ahora pertenecía a Ana había estado en su vida mucho antes de que él la comprara para su hija. Martín intentó recordar, pero los rostros en la foto apenas le resultaban familiares. La niña junto a la muñeca era una desconocida, y detrás de ella, una figura adulta estaba parcialmente fuera de foco. Llevó la foto consigo al trabajo, incapaz de concentrarse en otra cosa. Durante el almuerzo, llamó a su madre. «Mamá, ¿tienes tiempo para hablar? Encontré una foto vieja y necesito entender algo». Su madre respondió con un tono vacilante. «Claro, hijo, ¿de qué se trata?» «Es sobre una muñeca, y una niña que aparece en la foto». «¿Quién es?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Martín, no hables de eso.
Esa muñeca debería haberse destruido hace años. La respuesta dejó a Martín sin aliento. ¿De qué estás hablando? Insistió. Hijo, escucha, todo lo que crees saber no es cierto. La llamada con su madre terminó abruptamente. Martín trató de volver a marcar, pero ella no respondió. Las palabras, debería haberse destruido, retumbaban en su mente, aumentando su ansiedad. Esa noche, mientras Clara y Ana dormían, Martín examinó la fotografía bajo una lupa. En el fondo, casi imperceptible, había una figura masculina parcialmente oculta por sombras. Algo en su postura y el ángulo de su cabeza le resultaba inquietantemente familiar. Martín revisó las grabaciones del dispositivo una vez más. Esta vez, decidió escuchar con auriculares, esperando captar algo que antes se le hubiera escapado. Al reproducir el archivo, un sonido apenas audible acompañaba la voz, era el susurro de un nombre. Martín. El frío recorrió su espalda. Esto tiene que ser una broma, susurró para sí mismo, con las manos temblando. En ese momento, escuchó un ruido proveniente de la habitación de Ana. Se levantó rápidamente y abrió la puerta. La niña estaba sentada en la cama, abrazando la muñeca, y lo miró con una sonrisa extraña. Papá, creo que alguien quiere hablar contigo. Martín se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, observando a Ana. La niña parecía tranquila, pero algo en su sonrisa lo inquietaba profundamente. ¿Con quién hablas, Ana? Preguntó, intentando sonar calmado. Con ella, papá, respondió la niña, señalando la muñeca que tenía entre los brazos. Me dijo que te dijera eso. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó lentamente, sentándose al borde de la cama. ¿Qué te dijo exactamente? Ana ladeó la cabeza, como si estuviera pensando. Que no tengas miedo. Que ya lo sabes, pero te lo niegas. El hombre sintió que el aire se volvía pesado. Miró la muñeca detenidamente, casi esperando que se moviera. Es solo un juguete, Ana, dijo, intentando convencerse tanto a sí mismo como a su hija. No puede hablar. Ana frunció el ceño, como si no entendiera. ¿No lo escuchas? Siempre está hablando, pero tú no prestas atención. Martín le quitó suavemente la muñeca, intentando no alarmarla. Ve a dormir, cariño. Papá se encargará de esto. Ana se acomodó bajo las sábanas mientras Martín salía de la habitación, sosteniendo la muñeca como si fuera un objeto explosivo. En su despacho, colocó el juguete sobre la mesa, y con un destornillador, comenzó a desmontarla por completo. Pero no encontró nada. Justo cuando se convencía de que estaba perdiendo la razón, el dispositivo reprodujo una nueva grabación. Corre, Martín. Esto es solo el comienzo. Martín se reclinó en su silla, con las manos temblando. Las palabras resonaban en su mente. Intentó reproducir la grabación nuevamente, pero el dispositivo ya no respondía. Lo golpeó contra la mesa, frustrado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía un simple juguete estar relacionado con él? Decidió investigar más a fondo. Volvió a revisar la fotografía que había encontrado, enfocándose en la figura masculina del fondo. Esto no puede ser real, murmuró. Había algo demasiado familiar en esa silueta. La figura vestía una chaqueta oscura, y aunque el rostro no era visible, la postura le recordaba a alguien, a él mismo. La paranoia comenzó a crecer. Martín buscó más fotos antiguas, intentando encontrar alguna conexión. Tras una hora de búsqueda, halló otra imagen, esta vez en una caja vieja que pertenecía a su madre. En esta foto, la niña desconocida estaba en un parque, sosteniendo la muñeca, y él, de pie a pocos metros de distancia, aunque lucía unos años más joven. Un escalofrío lo recorrió. No recordaba haber estado en ese lugar, ni conocer a esa niña. Y sin embargo, allí estaba. La evidencia era innegable, pero su memoria no lo acompañaba. A la mañana siguiente, Martín decidió enfrentar a su madre. Tomó las fotos y manejó hasta su casa. Ella lo recibió con una sonrisa nerviosa. Hijo, ¿qué haces aquí tan temprano? Martín entró sin responder, colocando las fotos sobre la mesa. Necesito que me expliques esto. Su madre se quedó pálida al ver las imágenes. Intentó tomar una de las fotos, pero Martín la detuvo.
Explícame qué está pasando. Exigió, su voz cargada de desesperación. Ella suspiró, evitando su mirada. Esa niña, se llamaba Elena. Era tu hermana. Martín retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado. ¿Mi hermana? Eso es imposible. Yo no tengo hermanos. Su madre finalmente lo miró, con lágrimas en los ojos. Tuviste una hermana. Murió cuando eras muy pequeño. Por eso no lo recuerdas, o eso creí. Martín sintió como un abismo se abría bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero aún faltaba algo. ¿Y la muñeca? Preguntó, señalándola en las fotos. Era de ella, respondió su madre con voz temblorosa. Después de su muerte, pensé que había desaparecido. Nunca imaginé que volvería. Martín regresó a su casa con más preguntas que respuestas. Su madre había llorado al hablar de Elena, pero no le había dado más detalles. Solo repetía que había sido un accidente, aunque algo en su voz delataba que no le estaba contando toda la verdad. Esa noche, Martín dejó la muñeca en la mesa del comedor y se sentó frente a ella, esperando. Aunque parecía absurdo, algo dentro de él sentía que el juguete guardaba más secretos. Pasaron las horas. La casa estaba en silencio, excepto por el leve tic-tac del reloj de pared. De repente, el dispositivo comenzó a emitir estática. Martín se sobresaltó, inclinándose hacia adelante. Elena no murió por accidente, dijo la voz, clara como nunca antes. Martín sintió como su corazón se detenía. ¿Qué quieres decir? Preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. El dispositivo repitió la misma frase, una y otra vez, hasta que finalmente se apagó. Martín sabía que debía investigar más, pero un ruido en la habitación de Ana lo interrumpió. Corrió hasta la puerta. Al entrar, encontró a Ana sentada en la cama, sus ojos fijos en la muñeca que había dejado en el comedor. Papá, ella dice que no debes buscar. Martín se quedó paralizado al escuchar a su hija. ¿Quién te dijo eso, Ana? Preguntó con voz quebrada. Ana bajó la mirada, aferrando las sábanas. Ella, papá. Dice que te hará daño si sigues buscando. Martín tragó saliva. Por un momento, pensó en abandonar todo, pero sabía que no podía vivir con la incertidumbre. Esa misma noche, decidió buscar respuestas donde había comenzado todo, en la vieja casa donde creció. Condujo bajo la lluvia, las calles iluminadas por destellos de relámpagos. Al llegar, notó que la casa estaba en ruinas. Entró con una linterna, recorriendo las habitaciones desiertas. En el desván, encontró un baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, halló ropa infantil, cuadernos, y una caja metálica con el nombre, Elena, grabado. Dentro de la caja, había un diario. Martín encendió su linterna, leyendo con avidez. En las páginas, Elena hablaba de un amigo imaginario, que la cuidaba, pero también de cómo le susurraba cosas terribles. Las últimas palabras del diario eran escalofriantes. Mamá dice que no es real, pero yo sé que sí lo es. Me prometió que si me voy con él, papá estará a salvo. Martín sintió que la linterna se apagaba, dejándolo en completa oscuridad. El diario temblaba en las manos de Martín mientras trataba de procesar las palabras de Elena. ¿Qué significaba irse con él? ¿Quién era esa figura de la que hablaba? Encendió nuevamente la linterna y siguió explorando el baúl, pero solo encontró juguetes viejos y un par de fotos en blanco y negro. En una de las imágenes, vio a su madre y a Elena posando frente a la casa. Pero detrás de ellas, apenas visible, se encontraba una figura oscura, borrosa, que parecía observarlas desde la distancia. Un golpe seco en la planta baja lo sacó de su ensimismamiento. Martín apagó la linterna y se quedó en silencio, escuchando atentamente. Al principio, solo se oía el latir acelerado de su corazón, pero luego, un sonido extraño, pasos, lentos y deliberados, que ascendían por las viejas escaleras. Martín se quedó inmóvil, con el diario aún en las manos. Cuando los pasos se detuvieron al pie del desván, un susurro frío rompió el silencio. «Te lo advertí». El miedo lo paralizó, pero la curiosidad lo empujó a levantarse. Se acercó a la puerta entreabierta del desván y miró hacia el oscuro pasillo, pero no había nadie. De repente, la puerta del desván se cerró de golpe, dejándolo atrapado en la penumbra.
Martín intentó abrir la puerta, pero estaba completamente bloqueada. Golpeó con fuerza, llamando por ayuda, aunque sabía que nadie lo escucharía. Respiró profundamente para calmarse y encendió la linterna una vez más. La luz parpadeante iluminó las paredes del desván, y algo llamó su atención, un mensaje escrito en la madera, apenas visible bajo las capas de polvo. Se acercó y frotó la superficie con la mano. Las palabras eran irregulares, como si hubieran sido grabadas con prisa. Elena no se fue. ¿Él la tiene? El escalofrío que sintió lo obligó a dar un paso atrás. El diario, ahora casi olvidado en el suelo, se abrió por sí solo, revelando una página en blanco donde comenzaban a aparecer palabras, como si una mano invisible las escribiera. No sigas. No es seguro para ti. Martín retrocedió, su mente al borde del colapso. ¿Estaba perdiendo la cordura? Las luces de la linterna parpadearon nuevamente, y en el reflejo del vidrio del baúl, vio una sombra moverse detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Lo único que encontró fue la muñeca de Ana, colocada en el centro del desván, mirándolo fijamente. ¿Cómo había llegado la muñeca al desván? Martín estaba seguro de que la había dejado en el comedor. Se acercó con cautela, su respiración entrecortada. Al levantarla, notó que estaba más pesada de lo habitual. La abrió rápidamente, esperando encontrar algo que explicara su presencia. Dentro, halló otro dispositivo similar al primero, pero con una luz roja intermitente. Presionó el botón lateral, y una grabación comenzó a reproducirse. No es ella quien está atrapada, Martín. ¿Eres tú? El mensaje terminó, y la luz del dispositivo se apagó. Martín sintió que sus piernas se debilitaban. Las paredes del desván parecían cerrarse a su alrededor, y una sensación opresiva lo invadió. Finalmente, la puerta del desván se abrió sola, dejando entrar un viento frío. Martín no perdió tiempo y salió corriendo de la casa, sin mirar atrás. Subió al auto y condujo de regreso a casa, pero todo parecía distorsionado, las calles que conocía lucían más oscuras y vacías, como si el mundo se hubiera transformado mientras estaba en el desván. Cuando llegó a su casa, Clara lo esperaba en la sala con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas?, preguntó, preocupada. Antes de que pudiera responder, Ana apareció en las escaleras con la muñeca en brazos. Papá, ella te siguió. Martín sintió un escalofrío al escuchar a Ana. ¿Cómo podía la muñeca estar en dos lugares al mismo tiempo? Se acercó a su hija, tratando de calmarla. Ana, cariño, ¿qué quieres decir con que me siguió?, preguntó, intentando sonar sereno. Ella no quiere que te vayas, papá, respondió Ana, abrazando la muñeca con fuerza. Clara lo observaba, confundida. ¿Qué está pasando, Martín? Últimamente has estado extraño, y ahora Ana también está diciendo cosas raras. Martín tomó a Clara de las manos y la llevó a la cocina, lejos de Ana. Necesitamos hablar. Hay algo muy extraño con esa muñeca. Creo que está relacionada con mi hermana Elena. ¿Elena? Pero nunca me hablaste de una hermana, respondió Clara, sorprendida. Martín le explicó todo, las grabaciones, el diario, las fotos y lo que había ocurrido en el desván. Clara lo miró incrédula, pero no pudo negar que algo estaba afectando a su familia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara, visiblemente asustada. Antes de que Martín pudiera responder, se escuchó un ruido proveniente de la sala. Ambos corrieron y encontraron a Ana dormida en el suelo, con la muñeca a su lado y una sonrisa perturbadora en el rostro. Martín levantó a Ana y la llevó a su cama. La niña parecía tranquila, pero la presencia de la muñeca lo inquietaba profundamente. Esa noche, tomó una decisión: deshacerse del juguete de una vez por todas. Esperó a que Clara y Ana estuvieran dormidas antes de salir al patio trasero con la muñeca y un bidón de gasolina. Construyó un pequeño montículo de madera, colocó la muñeca encima y la roció con el líquido inflamable. Mientras encendía un fósforo, sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Volvió a centrar su atención en la muñeca y arrojó el fósforo. Las llamas se elevaron rápidamente, devorando la madera y el plástico. Martín sintió un breve alivio al ver cómo el juguete se deshacía en cenizas. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo había terminado, una voz surgió del fuego, grave y resonante.
Esto no me detendrá. Apenas hemos comenzado. Las llamas se extinguieron de repente, dejando solo un silencio inquietante. Martín miró las cenizas, pero algo extraño brillaba entre ellas, un pequeño objeto metálico, idéntico al dispositivo que había encontrado antes. Martín lo recogió con manos temblorosas, sabiendo que su lucha estaba lejos de terminar. Martín se quedó mirando el objeto metálico entre las cenizas. Parecía intacto, como si el fuego no le hubiera afectado en absoluto. Lo sostuvo con manos temblorosas, sintiendo una energía extraña que emanaba de él. El dispositivo tenía una inscripción grabada que no había visto antes, un símbolo circular, con líneas cruzadas que formaban un patrón intrincado. De vuelta en casa, intentó abrirlo, pero estaba sellado herméticamente. Cuando Clara se despertó, Martín le mostró el dispositivo y le explicó lo ocurrido en el patio. Esto no es normal, Clara. Esa cosa habló, incluso mientras ardía. Clara miró el objeto con miedo, pero también con escepticismo. ¿Y si todo esto es producto de tu imaginación? Estás obsesionado, Martín. Martín no respondió. Guardó el dispositivo en un cajón, pero esa noche, un sueño perturbador lo despertó. En su sueño, Elena estaba sentada en la esquina de su habitación, abrazando la muñeca. Sus ojos estaban vacíos, pero su boca susurraba palabras que no podía comprender. Al despertarse, sintió una quemazón en la palma de su mano. Al mirarla, encontró la misma marca del símbolo que estaba en el dispositivo, grabada en su piel como una cicatriz reciente. Martín sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, tomó el dispositivo y decidió buscar ayuda. Visitó una tienda de antigüedades donde trabajaba un conocido suyo, el señor Ramírez, un experto en objetos antiguos y extraños. Ramírez examinó el dispositivo con cuidado, utilizando una lupa y una lámpara especial. Esto no es un juguete común, dijo finalmente. Este símbolo que ves aquí es un antiguo emblema usado en rituales de conexión espiritual. Representa un vínculo entre dos mundos. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Podría ser una puerta, explicó Ramírez. Algo que conecta a los vivos con los muertos. El hombre le devolvió el dispositivo con expresión seria. Te aconsejo que tengas cuidado. Estos objetos suelen atraer energía negativa, especialmente si el vínculo se ha roto. Martín salió de la tienda con más preguntas que respuestas. Si el dispositivo era una puerta, ¿quién o qué estaba tratando de cruzarla? Y más importante aún, ¿por qué estaba conectado a él y a Elena? De camino a casa, notó que lo seguía un auto negro. Intentó acelerar para perderlo, pero el vehículo no se despegaba de su parachoques. Martín llegó a casa con el corazón acelerado, logrando perder al auto negro en el camino. Cerró todas las puertas con llave y fue directo al cajón donde había guardado el dispositivo. Cuando lo abrió, se dio cuenta de que ya no estaba. ¿Dónde está?, murmuró, revisando frenéticamente. En ese momento, Ana apareció en la sala con el dispositivo en la mano. «Papá, ¿esto es tuyo?» «Lo encontré en mi habitación». Martín se lo arrebató con cuidado, su mente girando en todas direcciones. «Sí, cielo». «Gracias». Clara entró en la habitación, observando la escena con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando, Martín?» «Esto está empezando a asustarme». Antes de que pudiera responder, el timbre sonó, rompiendo el tenso silencio. Martín miró por la ventana y vio a un hombre de traje oscuro, esperando en la entrada. Su rostro era serio, y sostenía un portafolio. Martín abrió la puerta con precaución. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Oliver Carter», dijo el hombre, extendiendo una tarjeta. «Trabajo para una fundación que investiga fenómenos anómalos. Creo que usted tiene algo que nos pertenece». Martín dejó entrar a Oliver, aunque no sin cierta desconfianza. Clara y Ana se quedaron en la sala mientras él hablaba con el hombre en la cocina. Oliver abrió su portafolio y sacó una serie de documentos, incluyendo fotografías de dispositivos similares al de Martín. «Esto no es un objeto ordinario», dijo Oliver, señalando una de las fotos. «Fue diseñado para almacenar energía residual, particularmente de eventos traumáticos o sobrenaturales. Hay muy pocos en el mundo, y cada uno está vinculado a un caso único». Martín lo miró con incredulidad. «¿Está diciendo que esto está relacionado con mi hermana?»
Oliver asintió. Es posible. Los registros que tenemos sugieren que el dispositivo que posee estuvo involucrado en un incidente hace muchos años, uno que parece estar conectado a su familia. Martín sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué tipo de incidente? Un ritual fallido, respondió Oliver, su voz cargada de gravedad. No tenemos todos los detalles, pero creemos que alguien intentó usar el dispositivo para cerrar un vínculo. Algo salió mal, y desde entonces, el dispositivo ha estado buscando completar su propósito. Martín se dio cuenta de que estaba más involucrado en esto de lo que imaginaba. Oliver cerró el portafolio y miró a Martín directamente a los ojos. Necesitamos ese dispositivo, señor Gutiérrez. Es peligroso mantenerlo aquí, especialmente cerca de su hija. Martín miró hacia la sala, donde Ana jugaba despreocupada con sus muñecas. La idea de que algo pudiera ponerla en peligro le revolvió el estómago. ¿Qué harán con él?, preguntó. Nuestra fundación se encargará de neutralizarlo. Lo llevaremos a un lugar seguro, lejos de cualquier persona. Aunque las palabras de Oliver sonaban tranquilizadoras, algo en su tono hizo que Martín dudara. ¿Y si no quiero entregarlo?, preguntó con firmeza. Oliver lo observó en silencio por un momento antes de responder. Entonces estará poniendo en riesgo no solo a su familia, sino a usted mismo. En ese instante, Clara entró a la cocina. ¿De qué están hablando? Martín guardó silencio, pero Oliver tomó la palabra. De cómo proteger a su hija. Clara miró a Martín con una mezcla de preocupación y desconfianza. Antes de que pudiera responder, el dispositivo, que Martín sostenía aún en su mano, comenzó a emitir un zumbido intenso, como si reaccionara a la presencia de Oliver. Martín supo que debía tomar una decisión, y rápido. El zumbido del dispositivo llenó la cocina, una vibración que parecía resonar no solo en el aire, sino dentro de Martín. Lo sostuvo con fuerza, sintiendo como su temperatura subía lentamente. Oliver retrocedió un paso, sus ojos fijos en el objeto. No puede controlarlo, Martín. Entréguelo antes de que sea demasiado tarde. Martín negó con la cabeza, la desconfianza creciendo dentro de él. ¿Por qué debería confiar en usted? ¿Cómo sé que no harán algo peor con esto? Oliver suspiró. Sé que tiene preguntas, pero si insiste en conservarlo, solo atraerá más problemas. Ese dispositivo está diseñado para encontrar su fuente de energía, y usted la tiene cerca. Martín frunció el ceño. ¿Qué fuente de energía? Algo o alguien vinculado al evento original, respondió Oliver. Su hermana, Elena, no se fue. Algo de ella sigue atrapado en ese dispositivo, y ahora lo está buscando a usted. Las palabras lo golpearon como un mazazo. ¿Elena todavía estaba conectada a esto? Clara, que había estado escuchando desde la puerta, intervino. ¿Esto tiene que ver con tu hermana? ¿Por qué no me lo dijiste? Martín apretó los puños. No estoy seguro de nada. Pero no pienso entregarlo todavía. Oliver lo miró con seriedad. Entonces deberá enfrentarse a las consecuencias. Oliver se marchó, advirtiendo que volvería. Martín cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella, agotado. Clara lo enfrentó en la sala, exigiendo respuestas. ¿Qué está pasando realmente, Martín? No puedes seguir ocultándomelo. Martín le explicó todo, la muñeca, las grabaciones, el diario y lo que Oliver había dicho sobre Elena. Clara lo miró, incrédula, pero sus ojos reflejaban más miedo que duda. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Martín observó el dispositivo en su mano, el símbolo todavía brillando débilmente. Voy a descubrir la verdad. No voy a dejar que otra persona decida por mí. Esa noche, mientras Clara y Ana dormían, Martín llevó el dispositivo al sótano. Allí, conectó cables a una vieja computadora que usaba para arreglos caseros, esperando que pudiera extraer algo de información. Cuando encendió el programa, el dispositivo emitió una chispa y comenzó a proyectar imágenes en la pantalla, rostros desconocidos, una casa en llamas, y finalmente, el rostro de Elena, con los ojos vacíos y una expresión suplicante. Ayúdame, Martín, dijo su voz a través de los altavoces, clara y desgarradora. Martín cayó de rodillas, con las lágrimas brotando. No sabía cómo, pero tenía que salvarla. A la mañana siguiente, Clara encontró a Martín sentado en la cocina,
con los ojos hundidos y el dispositivo frente a él. No necesitó palabras para saber que algo grave había ocurrido. ¿Qué pasó anoche?, preguntó. Martín alzó la vista, derrotado. Elena me habló. Me pidió ayuda. Clara se sentó a su lado, tratando de asimilar la situación. Si eso es cierto, entonces debemos descubrir cómo liberar su espíritu. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda. Martín recordó las advertencias de Oliver y decidió que no podía confiar en él. Sin embargo, Ramírez, el experto en antigüedades, le había parecido genuino. Esa tarde, llevó el dispositivo de vuelta a la tienda. Ramírez lo recibió con una mirada de preocupación. Sabía que volverías. Ese objeto no te dejará en paz. Martín le contó sobre las imágenes y la voz de Elena. Ramírez asintió lentamente. Es un alma atrapada. Pero para liberarla, necesitas llevar el dispositivo al lugar donde comenzó todo. ¿Y si no lo hago?, preguntó Martín. Ramírez lo miró fijamente. Entonces, el dispositivo encontrará otra forma de cerrar el ciclo, y puede que sea a través de alguien que amas. El lugar donde todo había comenzado era la vieja casa familiar, ahora en ruinas. Martín sabía que volver allí sería peligroso, pero no podía ignorar la advertencia de Ramírez. Esa noche, convenció a Clara de quedarse con Ana en casa mientras él se dirigía solo a la casa. Con el dispositivo en mano, entró en la oscuridad familiar del lugar. Cada rincón parecía impregnado de un frío antinatural, y los susurros comenzaron casi de inmediato. Martín. Martín. La voz de Elena resonaba por las paredes, cada vez más clara a medida que subía al desván. Al llegar, el dispositivo comenzó a brillar intensamente, y una figura se materializó en el centro de la habitación. Era Elena, tal como la recordaba de niño, pero con un aura sombría y vacía. Hermano, no debía pasar así, dijo, su voz quebrada. Martín avanzó lentamente. ¿Qué te hicieron? Elena levantó una mano, señalando el dispositivo. Devuélvelo al lugar donde me quitaron todo. Solo así podré descansar. Martín asintió, pero antes de que pudiera moverse, sintió que algo lo sujetaba. Una fuerza invisible lo inmovilizó, mientras la voz de Elena se tornaba más desesperada. Rápido, antes de que sea demasiado tarde. Martín luchó contra la fuerza invisible que lo retenía. El dispositivo temblaba en su mano, emitiendo un zumbido ensordecedor. En el desván, una trampilla que nunca había notado antes comenzó a abrirse lentamente, revelando un agujero oscuro. La voz de Elena sonaba cada vez más distante. El lugar está cerca, pero debes decidir. Martín entendió que debía arrojar el dispositivo dentro de la trampilla, pero algo en su interior lo detenía. Una presencia oscura llenó la habitación, y de las sombras emergió una figura alta y borrosa, que parecía observarlo con ojos ardientes. Si lo devuelves, ella estará libre, pero tú no, dijo la figura con un tono profundo y amenazante. Martín sintió el peso de la decisión. Si liberaba a Elena, podría condenarse a sí mismo. Pero si no lo hacía, su hermana permanecería atrapada. Cerró los ojos, recordando su rostro en las grabaciones, su voz suplicante. Con un grito de determinación, lanzó el dispositivo dentro de la trampilla. Una explosión de luz llenó el desván, y la voz de Elena resonó una última vez. Gracias, hermano. Cuando la luz se desvaneció, Martín estaba solo en la oscuridad. Sin embargo, algo dentro de él sabía que esto no había terminado. Martín despertó en el desván, su cuerpo entumecido y la mente nublada. La trampilla estaba cerrada, y el dispositivo había desaparecido. El lugar, que antes parecía envuelto en una sombra antinatural, ahora se sentía vacío, como si algo hubiera abandonado el espacio. Se levantó con dificultad y salió de la casa. El aire frío de la noche golpeó su rostro, despejando su mente. Subió al auto y regresó a casa, esperando encontrar tranquilidad. Al entrar, Clara lo esperaba en la sala, con los ojos llenos de preguntas. ¿Lo resolviste?, preguntó, con cautela. Martín asintió lentamente. Creo que Elena ya está libre. Esa noche, durmió profundamente por primera vez en semanas. Pero el alivio duró poco. A la mañana siguiente, encontró una nota en la mesa del comedor, escrita con una caligrafía que no reconocía. Liberarla no es el final.
Ella dejó algo atrás. Martín sintió que el aire se volvía pesado nuevamente. Subió rápidamente al cuarto de Ana, pero su hija no estaba allí. La ventana estaba abierta, y sobre la cama, la muñeca rota lo miraba con sus ojos vacíos. El corazón de Martín latía con fuerza mientras las palabras de la nota resonaban en su mente. Martín gritó desesperado. ¡Clara! Ana no está en su habitación. Clara corrió escaleras arriba, encontrando la cama vacía y la muñeca en el centro. Su rostro reflejaba puro terror. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestra hija? Martín recogió la muñeca, examinándola con detenimiento. Algo nuevo había aparecido, un pequeño compartimento en su espalda, que antes no estaba allí. Lo abrió y encontró un papel arrugado. En él, una sola palabra estaba escrita con tinta roja: busca. Martín y Clara revisaron cada rincón de la casa, llamando a Ana, pero no había rastro de ella. Finalmente, Martín recordó lo que Ramírez le había dicho: todo estaba vinculado al origen. Tenemos que volver a la casa familiar, dijo con firmeza. Aunque Clara dudaba, no había otra opción. Subieron al auto y condujeron en silencio, cada kilómetro llenándolos de una mezcla de esperanza y miedo. Cuando llegaron, Martín notó algo diferente en la vieja casa. Las ventanas, que antes estaban rotas, ahora brillaban como si alguien las hubiera limpiado. La puerta, que siempre estaba medio caída, estaba completamente cerrada. Al entrar, una risa infantil resonó por los pasillos. «Papá, estoy aquí», dijo la voz de Ana, proveniente del desván. Martín subió las escaleras rápidamente, seguido de cerca por Clara. Al llegar al desván, lo encontraron exactamente como lo había dejado la noche anterior, pero algo había cambiado, la trampilla estaba abierta de nuevo, y un resplandor pálido emanaba de su interior. «¿Ana?», llamó Martín, asomándose. Desde el fondo, la voz de su hija respondió. «Baja, papá. Estoy aquí con Elena». Martín dudó, pero Clara lo empujó suavemente. «Tenemos que hacerlo». Ambos descendieron por una vieja escalera de mano que llevaba a un espacio que no recordaban que existiera. El aire era húmedo y denso, y las paredes estaban cubiertas de grabados que representaban el mismo símbolo del dispositivo. En el centro de la habitación, Ana estaba sentada en un círculo de luz, con la muñeca rota en sus manos. «Ana, ven aquí», dijo Martín, intentando sonar calmado. La niña levantó la vista, y por un momento, sus ojos brillaron de manera extraña. «No puedo, papá. Elena dice que necesita tu ayuda una vez más». Antes de que pudiera acercarse, las sombras de la habitación comenzaron a moverse, rodeándolos. Una figura alta y oscura emergió del resplandor, con una voz que hacía eco. «El ciclo aún no ha terminado». La figura avanzó lentamente, su presencia opresiva llenando el espacio. Clara retrocedió, aferrándose al brazo de Martín. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó. La figura se detuvo y señaló a Martín. «Tú abriste la puerta. Ahora debes cerrarla». Martín intentó acercarse a Ana, pero las sombras lo detuvieron, envolviendo su cuerpo como cadenas invisibles. «Déjenla en paz», gritó, luchando por liberarse. La figura alzó una mano, y la muñeca en las manos de Ana comenzó a brillar intensamente. «Este vínculo es lo único que mantiene su esencia aquí. Destruye el vínculo, y la liberarás. Pero no sin un precio». Martín entendió lo que significaba: debía destruir el último rastro de Elena, y al hacerlo, podría perder algo más. Miró a Clara, cuyos ojos suplicaban una solución, y luego a Ana, que ahora lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Con lágrimas en los ojos, tomó la muñeca. «Elena, lo siento tanto». Golpeó la muñeca contra el suelo con todas sus fuerzas. La luz se intensificó, y un grito desgarrador llenó el espacio antes de que todo quedara en completo silencio. Martín despertó en el desván, rodeado de escombros. Clara estaba a su lado, inconsciente, pero respirando. Ana dormía plácidamente en su regazo, como si nada hubiera pasado. El lugar estaba oscuro y silencioso, como si toda la energía que alguna vez lo había habitado hubiera desaparecido. Miró alrededor, buscando algún rastro de la figura o de Elena, pero no encontró nada. Cuando salieron de la casa, la primera luz del amanecer los recibió. Clara despertó lentamente, mirando a Martín. «¿Terminó?»,
Preguntó con voz temblorosa. Martín miró a Ana, que seguía dormida. Creo que sí. Condujeron de regreso a casa, intentando procesar lo ocurrido. Martín no podía evitar preguntarse si realmente todo había terminado. Esa noche, mientras Ana dormía, Clara le tomó la mano. Lo hiciste bien, Martín. Pero Martín no podía descansar. Cuando regresó al cuarto de Ana para revisarla, encontró algo que lo hizo detenerse en seco. La muñeca, completamente intacta, estaba sentada en la repisa, con una leve sonrisa en su rostro. El ciclo, pensó Martín, tal vez nunca terminó. Martín miró fijamente la muñeca en la repisa. Su cuerpo temblaba mientras una sensación de déjà vu lo invadía. Sabía que la había destruido, pero ahí estaba, intacta, como si nada hubiera pasado. Se acercó lentamente, con el corazón acelerado. La muñeca parecía observarlo, sus ojos de vidrio brillando bajo la tenue luz de la lámpara de Ana. Extendió la mano para tomarla, pero un leve susurro lo detuvo. Era la voz de Elena, tan clara como el agua. Hermano, aún no estoy libre. Martín retrocedió, tropezando con la cama. Ana se movió en sueños, pero no despertó. Agarró la muñeca rápidamente y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a su hija. En la cocina, Clara lo encontró sentado, con la muñeca en las manos. ¿Otra vez esa maldita cosa?, preguntó con incredulidad. Martín asintió. No sé cómo, pero volvió. Y Elena sigue atrapada. Clara respiró profundamente, apoyando una mano en su hombro. Si sigue aquí, significa que hay algo que no terminaste. Martín asintió. Tenía que volver a enfrentar lo que sea que estuviera jugando con su familia, aunque el miedo lo consumiera. Martín decidió buscar a Oliver Carter. A pesar de las dudas que sentía sobre el hombre, sabía que necesitaba más respuestas. Lo contactó a través de la tarjeta que le había dado y organizó una reunión en una cafetería cercana. Oliver llegó puntual, con su traje impecable y el portafolio bajo el brazo. Cuando Martín colocó la muñeca sobre la mesa, Oliver no se mostró sorprendido. Sabía que volvería a ti, dijo con calma. Ese vínculo no se rompe fácilmente. Martín lo miró fijamente. ¿Cómo puedo romperlo de una vez por todas? No quiero más amenazas. Quiero a mi familia a salvo. Oliver suspiró y abrió su portafolio, mostrando un viejo mapa de la casa familiar. El ritual original que vinculó el espíritu de Elena a esta muñeca nunca se completó. Hay un lugar específico en esa propiedad, un punto de anclaje. Tienes que destruir el vínculo ahí, donde todo comenzó. Martín se inclinó hacia el mapa. ¿Y si falla? Entonces el vínculo se fortalecerá, y lo que ahora es una presencia inofensiva se convertirá en algo más peligroso. Aunque Clara estaba en contra, Martín sabía que no tenía opción. Esa noche, volvió a prepararse para enfrentar el pasado. Martín llegó a la casa familiar poco antes de la medianoche. El aire era denso, cargado de una energía pesada que parecía dificultar la respiración. Con el mapa en mano y la muñeca en su mochila, se dirigió al lugar marcado, un pequeño cobertizo en el extremo del jardín trasero, casi oculto entre la maleza. El cobertizo era apenas una estructura tambaleante, con tablones podridos y un techo medio derrumbado. Martín empujó la puerta con fuerza, haciendo que ésta cayera al suelo con un estruendo que rompió el silencio de la noche. Dentro, encontró un círculo grabado en el suelo, con el mismo símbolo que había visto en el dispositivo. La muñeca comenzó a vibrar dentro de la mochila, emitiendo un zumbido que le erizó la piel. Por favor, no me dejes aquí, susurró la voz de Elena, resonando en su mente. Martín colocó la muñeca en el centro del círculo y vertió sal alrededor, siguiendo las instrucciones de Oliver. Sacó un encendedor, listo para destruirla una vez más, pero antes de que pudiera encenderlo, las sombras en el cobertizo comenzaron a moverse. Algo más estaba allí, observándolo. Una figura oscura emergió de las sombras, alta y amorfa, con ojos rojos que brillaban como brasas. No te atrevas, gruñó, con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Martín dio un paso atrás, apretando el encendedor en su mano. Esto debe terminar. Elena no merece estar atrapada. La figura se acercó lentamente, como si flotara en el aire. Ella eligió quedarse. No tienes derecho a romper lo que no comprendes. Martín miró a la muñeca,
que parecía moverse por sí sola, temblando en el centro del círculo. La voz de Elena volvió a resonar. No es verdad. Ayúdame, por favor. Martín sabía que no podía confiar en la figura, pero tampoco estaba seguro de lo que realmente estaba enfrentando. Cerró los ojos, tratando de recordar los momentos felices con su hermana, la risa que compartieron antes de que todo se convirtiera en un misterio. Con un grito de determinación, encendió el fósforo y lo arrojó al círculo. Las llamas se alzaron rápidamente, envolviendo la muñeca. La figura oscura lanzó un rugido ensordecedor antes de desaparecer en un destello de luz. Martín cayó de rodillas, observando cómo las llamas consumían el vínculo final. Cuando las llamas se extinguieron, el cobertizo quedó en completo silencio. Martín miró las cenizas donde antes estaba la muñeca, buscando algún indicio de que todo había terminado. En su lugar, encontró un pequeño medallón grabado con el rostro de Elena. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo una paz que no había experimentado en semanas. Era como si, finalmente, su hermana estuviera libre. Gracias, Martín, susurró una voz suave, casi inaudible, antes de desvanecerse por completo. Martín salió del cobertizo, observando cómo el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. Regresó a casa, donde Clara y Ana lo esperaban ansiosas. Las abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que nunca más dejaría que algo los pusiera en peligro. Esa noche, mientras dormían, Martín despertó de repente. En la oscuridad, vio el medallón sobre la mesa de noche, brillando suavemente bajo la luz de la luna. Una sensación de alivio lo invadió, pero también un pequeño temor. Aunque Elena estaba en paz, sabía que las sombras del pasado no siempre desaparecen por completo. El ciclo, esta vez, parecía haberse cerrado, pero Martín no podía evitar preguntarse si realmente era el final. Los días que siguieron al incendio en el cobertizo parecieron más tranquilos. Ana volvía a jugar como siempre, y Clara intentaba mantener una apariencia de normalidad, aunque Martín sabía que aún estaba preocupada. Por su parte, él trataba de enfocarse en el presente, pero algo lo mantenía inquieto, el medallón de Elena. Lo había dejado sobre la mesa de noche, pero cada vez que entraba al cuarto, juraba que lo encontraba en una posición diferente. Una madrugada, despertó sobresaltado al escuchar el tintineo del medallón sobre el suelo. Cuando lo recogió, notó que la cadena estaba rota, como si alguien la hubiera jalado con fuerza. Martín no dijo nada a Clara, temiendo preocuparla más. En cambio, decidió guardar el medallón en un cajón cerrado bajo llave. Sin embargo, esa noche tuvo un sueño perturbador. Elena aparecía frente a él, con una mirada triste y una sola palabra en sus labios. Cuidado. Despertó sudando frío, con el corazón latiendo a toda velocidad. Se levantó para revisar el cajón donde había guardado el medallón, pero la llave no estaba. Al abrirlo, lo encontró vacío. El miedo regresó. Lo que pensaba que había terminado quizás solo estaba cambiando de forma. Esa mañana, mientras Martín tomaba café en la cocina, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró nuevamente con Oliver Carter, quien lo miraba con el rostro más serio que nunca. Sabía que algo no estaba bien, dijo Oliver, entrando sin esperar invitación. Martín cerró la puerta, conteniendo la frustración. Creí que todo había terminado. ¿Qué más quiere de mí? Oliver se giró, colocando su portafolio sobre la mesa. El ciclo puede parecer cerrado, pero los vínculos como este son más complejos. Me temo que el medallón no es un simple recuerdo. Es una llave. Martín sintió un escalofrío. ¿Una llave para qué? Para algo que está más allá de nuestra comprensión, respondió Oliver. Mientras esa llave esté contigo, sigues siendo parte del vínculo. Oliver le ofreció una solución: entregar el medallón a la fundación para que lo resguardaran en un lugar seguro, lejos de cualquier influencia. Sin embargo, Martín dudaba. Ya no confiaba completamente en Oliver ni en sus intenciones. No puedo seguir haciendo esto solo, murmuró finalmente. Oliver asintió. Entonces, déjanos ayudarte antes de que sea demasiado tarde. Martín sabía que debía tomar una decisión pronto. Esa noche, Martín se sentó con Clara y le contó todo lo que Oliver había dicho sobre el medallón. Clara escuchó con atención, pero su rostro reflejaba cansancio. Martín, hemos pasado por tanto, ¿y ahora esto? ¿Qué pasa si entregas el medallón y no es suficiente?
Él no tenía una respuesta. Sabía que entregar el medallón podría ser un riesgo, pero conservarlo también era peligroso. Mientras discutían, Ana bajó las escaleras, frotándose los ojos. «Papá, ¿hay alguien en mi cuarto?» Martín y Clara intercambiaron miradas de terror antes de correr al cuarto de Ana. Todo parecía en orden, pero Ana señaló la ventana. Estaba ahí, mirándome. Martín revisó el exterior, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, en el alféizar de la ventana, encontró un símbolo tallado que reconoció de inmediato, era el mismo grabado en el medallón. La aparición reforzó su decisión. Al día siguiente, llamaría a Oliver para entregarle el medallón. Pero algo dentro de él le decía que el vínculo no se rompería tan fácilmente. Oliver llegó al día siguiente con un pequeño equipo de la fundación. Llevaban instrumentos que Martín no podía identificar, pero su presencia lo hizo sentir ligeramente más seguro. El medallón estaba sobre la mesa, brillando con una luz tenue que parecía pulsar con cada respiración. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Clara, mientras Oliver preparaba un contenedor especial para el medallón. Martín asintió. No tenemos otra opción. Oliver tomó el medallón con unas pinzas y lo colocó en el contenedor, que se cerró herméticamente con un sonido metálico. La luz que emitía el medallón desapareció de inmediato, dejando un silencio extraño en la habitación. Esto será trasladado a una instalación segura, dijo Oliver. A partir de ahora, no deberían experimentar más incidentes. Martín quería creerle, pero una parte de él sabía que el vínculo era más profundo de lo que Oliver admitía. Aún así, dejó que el equipo se marchara con el medallón, sintiendo un peso aliviarse, pero también un vacío que no podía explicar. Esa noche, la casa estuvo en completo silencio. Por primera vez en semanas, Martín durmió profundamente. Sin embargo, el descanso sería breve. A las 3 de la madrugada, Martín despertó abruptamente. La casa estaba en silencio, pero había una presencia en el aire, algo que no podía ignorar. Se levantó y revisó cada habitación, asegurándose de que Clara y Ana estuvieran bien. Cuando llegó al cuarto de Ana, la encontró durmiendo plácidamente. Sin embargo, sobre su escritorio, había algo que no debería estar ahí, un dibujo. Era una figura que se parecía a Elena, de pie frente a la casa familiar. Martín tomó el dibujo, intentando entender cómo había llegado ahí. Al voltear la hoja, encontró una frase escrita en la misma caligrafía temblorosa que había visto antes. El ciclo nunca se rompe, solo se transforma. El corazón de Martín comenzó a latir con fuerza. Corrió al cuarto para despertar a Clara, pero antes de que pudiera decirle algo, la voz de Elena resonó suavemente en la casa. Gracias, Martín, pero esto no termina aquí. Martín se quedó inmóvil, sabiendo que aunque el medallón había sido entregado, el vínculo seguía presente. Las sombras del pasado no se disuelven fácilmente, y las puertas que una vez se abren rara vez se cierran por completo. Si te gustó esta historia, házmelo saber con un me gusta y un comentario. Esto me ayuda a traerte más relatos como este. Haz clic en los vídeos que aparecen ahora en pantalla, hemos preparado más narraciones increíbles para ti. Nos vemos ahí. Que Dios te bendiga.